Jamás volvamos a creer en soluciones mágicas. ¿Sos creyente? Sí, muy profundamente. Sí, porque tenés necesidad de creer en algo más. Y si no, yo me hubiera muerto si no hubiera creído en Dios. Sí, creo en Dios. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Elijo creer. Una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. Nora Casado nos dice en el chat que en San Rafael hay sol pleno. Hacia allá vamos. Y vamos hacia las noticias de lo que está ocurriendo en este momento, porque la novedad de esta mañana es que los despedidos, los 15.000 despedidos que hay en todo el Estado Nacional, están yendo hoy a sus puestos de trabajo a intentar cumplir de todas maneras con las tareas que les han sido negadas. Y con lo que se encuentran son con esto, con ministerios que están militarizados, ocupados por fuerzas de seguridad, así estamos viendo, y que están impidiendo cualquier tipo de acceso por parte de los trabajadores. Esto es lo que ocurría en Cancillería. Allí estaban las distintas fuerzas de seguridad apostadas. Esto viene el Servicio Meteorológico Nacional, eso es Prefectura, sí, que estaba allí esperando a los trabajadores. El CONICET, la imagen hoy del Polo Científico Tecnológico en Palermo del CONICET es dramática. Una fila kilométrica de los empleados que tenían que hacer bajo la lluvia, y en un sótano les iban informando si seguían o no trabajando. Esta era la postal de esta mañana en el Ministerio de Educación también. La policía esperando a los trabajadores, a los despedidos, a aquellos que se quedaron sin su trabajo por decisión del gobierno de Javier Milei, hoy recibidos de esta manera y por la policía. En seguridad vial, en Hudson, uno de los más grandes del país, fue uno de los mayores despidos del país. Se hizo la asamblea en la puerta, la Policía Federal impidió el ingreso. También lo que está pasando en el ex Ministerio de Trabajo, convertido en Secretaría, donde el gobierno y donde ATE además había convocado a la mayor concentración a lo largo de esta mañana. Esta era la postal en ese momento. Esta mañana el secretario de ATE, Rodolfo Aguiar, también se expresó en este marco, porque ATE había convocado y había instado a los trabajadores estatales a acudir a las distintas oficinas e independencias oficiales donde trabajaban. La idea de que no hay despidos porque resulta que son contratos a términos que tienen una fecha de finalización y no se renuevan. Cuanto mucho, eso podrá existir en el ámbito privado. Y como quienes gobiernan son todos empresarios, gerentes de empresas o empleados de bajo rango de alguna corporación internacional como el presidente, creen que aquí en la administración pública pueden aplicar las mismas normas. No, eso es falso. Si hay un trabajador que realiza las mismas tareas que el de la planta permanente desde hace 20 años, que cumple instrucciones de un mismo superior jerárquico y que además tiene una misma franja horaria, el ordenamiento jurídico vigente es claro, tiene estabilidad en el empleo público. Ahí hay un fraude laboral que inmediatamente tiene que ser dotado de estabilidad. No hay ñoquis. El único ñoqui que conocemos y el más caro llegó el 10 de diciembre al Estado. Yo pregunto, ¿qué empleador privado o público tendría en sus filas un recurso humano que se pasa de las 10 horas que tiene la jornada de trabajo, 8 jugando por las redes? Lo segundo, hoy tenemos que demostrar, después de un fin de semana en el que intentaron instalar que somos los trabajadores los violentos, que el que actúa al margen de la ley es el gobierno nacional, con estos dispositivos de seguridad absolutamente desproporcionados que ha fijado en cada una de las dependencias estatales. Delito, porque decían que cometíamos delito. Delito es gobernar contra la Constitución Nacional, a espaldas del Congreso y perjudicando a nuestro pueblo. Por último, quiero decir, el gobierno no puede tener éxito en su estrategia de arrinconarnos, de ponernos contra la pared, solamente a resistir los despidos para que no se hable de lo que se tiene que hablar. Y es que este gobierno tiene más funcionarios de Paolo Roca en el gobierno que de la propia fuerza política que ganó las elecciones. Eso nos tiene que hacer reflexionar. Acá, en la Secretaría de Trabajo, ex ministerio, pusieron un gerente de recursos humanos de uno de los grupos económicos
más poderosos del país. Está claro que este gobierno decidió tercerizar el ajuste, le dio la motosierra a Techín, pero nosotros vamos a pelear y se las vamos a sacar. La palabra de Aguiar en la previa de lo que será hoy a las 15:30 un gran plenario nacional de ATE donde seguramente se definan más medidas de fuerza. En este marco, la CGT también va a tener una reunión de su mesa chica, será a lo largo de la tarde en UPCN, en la sede de UPCN, el otro gremio que nuclea al sector estatal, en este caso dentro de la CGT. Es todo un hecho simbólico también que sea allí la reunión. Hay distintas posibilidades que se barajan. Por un lado, un nuevo paro nacional como el que ocurrió el 24 de enero. El tema es que la CGT recibió malas noticias, si se puede decir de esta manera. Recibió una encuesta de Poliarquía, esta prestigiosa consultora, donde marcó que el 70% de la población o de los encuestados a nivel nacional rechazaban un nuevo paro nacional. Mientras tanto, la otra alternativa que se baraja es llevar adelante una gran movilización a lo largo o del mes de abril o el 1 de mayo. En ese contexto también la semana pasada se conocieron algunas declaraciones bastante fuertes de Luis Barrio Nuevo, quien hoy además va a brindar una conferencia de prensa casi en paralelo con la reunión de la CGT. ¿Qué pide Barrio Nuevo? Una CGT que tenga un accionar más fuerte, sobre todo, y aquí apuntó Barrio Nuevo en una cena que tuvo lugar en el predio de Parque Norte, bueno, que lleve adelante y que presione al gobierno por la homologación de los acuerdos paritarios. Ustedes saben, las paritarias se están cerrando, en el mejor de los casos están empatadas a la inflación que ha habido hasta ahora, pero el Ministerio de Trabajo, en realidad la Secretaría de Trabajo, en la actualidad no está homologando los acuerdos. Esto quiere decir que no termina de convalidarlos y de alguna manera le da una situación legal laxa a los empresarios para que sigan sin aumentar los sueldos. Ese fue el eje de las críticas de Héctor Daer a la actual conducción de la CGT, en particular a Héctor Daer. El reclamo lo hacía Luis Barrio Nuevo. Mientras tanto, también, ¿qué es lo que ocurre en los medios públicos? Porque hay despidos, los está habiendo por todas partes, en todos los ministerios, en todas las dependencias. La televisión pública creo que no renovó ningún contrato, es decir, todos se dieron de baja. Hoy, por ejemplo, fue el primer día hábil ya sin noticiero a la mañana. Creo que es una decisión realmente, yo no sé a qué momento de la historia de la televisión pública hay que dirigirse para que no hubiera noticiero matutino, porque siempre hubo noticiero en la mañana, estuvo Víctor Hugo, estaba Mauro Vial en su momento en los 90, realmente... estaba el periodista Mendoza también al inicio del menemismo. Realmente no recuerdo en qué momento de la televisión pública, ATC, etcétera, Canal 7, no hubiera programación en la mañana. Pero ¿qué es lo que está pasando con la televisión pública? Tenemos allí la imagen de, ahí está, miren, sueldos millonarios a los funcionarios que quedaron para ajustar la televisión pública y Radio Nacional. Eduardo González es el coordinador de Radio y Televisión Argentina, va a cobrar un sueldo de 4 millones por mes. ¿Qué te parece? Por 4 millones, ¿vos entregás la lista de despidos? También, 2 gerentes con salarios de 3 millones y medio. En el nuevo organigrama eliminaron 57 direcciones de los medios públicos, indica esta nota de Clarín. Claro, despiden a trabajadores que ganaban mucho menos y luego se contratan a estos gerenciadores de los despidos con sueldos millonarios. Mientras tanto, Mirta Legrand también se pronunció respecto a este tema. A mí me deprime el país. El país es ciertos sectores, me deprime saber que hay gente que no come, me deprime muchísimo. No lo digo porque estoy en televisión para que me quieran más, me lo digo porque lo siento. Yo siempre pienso en un chiquito que está en la casa y le dice al padre, papá, tengo hambre. La gente que han despedido, ¿dónde va toda esa gente que han despedido? ¿Qué se hace? Son miles de personas. Es terrible lo que estamos viviendo. Hay que pensar en los demás, hay que pensar en los demás. Sí, cuando uno anda por la calle, pensar en el otro es irremediable porque, bueno, todos vivimos en Buenos Aires, sí. Salvo tu caso, y en la calle hay un montón de gente durmiendo en la calle, sí. Muchísima. Yo vivo en Recoleta, sí. Recoleta que siempre fue un barrio de chetos, paquete de señoras bien, está lleno de gente durmiendo en la calle y gente pidiendo
la madre con el hijo y te das cuenta que no tienen dónde ir, Bueno, porque los veo todas las noches ahí. Es terrible, sí. En Santa Fe aumentamos ¿Sabes por la qué? Me da rabia, y porque ese es un país riquísimo. Claro. La palabra de Mirta Legrand va a ser recurrente en las imágenes de la diva de los almuerzos aquí porque ha propinado las críticas más duras al gobierno en el último fin de semana largo. Y es todo un síntoma, que sea ella quien sea la mayor crítica al gobierno de Javier Milei. Preguntan también acá en el chat, Martín, ¿cuándo llegan a los trenes? Bueno, los trenes lo que va a ocurrir es una situación a cuentagotas, va a ser paulatina, no va a pasarse la motosierra como ocurrió con los estatales, a los cuales, hay que decirlo, solamente los que continúan y cuyos contratos han sido renovados son solo por 3 meses. O sea que a fines de junio vamos a tener otra vez esta escena. En los trenes lo que se va a hacer es un desguace, insisto, paulatino, pero profundo en un plazo de 1 año. Con lo cual la película va a haber que seguirla muy, pero muy de cerca. Ayer fue feriado, fue fin de semana largo por el 2 de abril, día en el que conmemoramos a nuestros héroes caídos en Malvinas. Sin mencionar al Reino Unido y sin mencionar a la dictadura. Javier Milei terminó el fin de semana extra largo con un acto por cadena nacional. Lo hizo allí frente al Palacio San Martín, en el que sostuvo que el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas tiene una nueva doctrina bajo su administración. Es una reconciliación entre la sociedad y las Fuerzas Armadas y que se va a consolidar esto con la firma del Pacto de Mayo en Córdoba el 25 de mayo próximo. No quiero que el respeto a las Fuerzas Armadas y a los héroes de Malvinas sea monopolio de un espacio político. No, nuestros militares y veteranos se merecen algo más grande y duradero que eso. Por eso convoco al conjunto de la sociedad y a la dirigencia política a que este 2 de abril inauguremos una nueva era de reconciliación con las Fuerzas Armadas que trasciende a este gobierno. Una era que rinda homenaje sincero a sus héroes, dándole a las Fuerzas Armadas el lugar, el reconocimiento y el apoyo que se merecen. Una era donde el apoyo a las Fuerzas Armadas venga acompañado de una economía próspera y pujante, para que puedan contar con los recursos y las tecnologías necesarias para defender a nuestra patria con dignidad. Una era donde estemos a la altura del sacrificio de nuestros héroes y caídos, donde ellos puedan ver desde el cielo o la tierra una Argentina próspera y grande de nuevo. Una era en la que cada argentino en cada rincón de nuestro país sienta gratitud frente a aquellos que por vocación deciden vestir los uniformes de la patria y enaltecer los colores de nuestra bandera. El primer paso de esta nueva doctrina lo daremos el 25 de mayo en La Docta, en la provincia de Córdoba, donde firmaremos el Pacto de Mayo, estableciendo las 10 políticas de Estado del nuevo orden económico argentino, y para el que quiero extender una invitación especial no solo a los miembros del Estado Mayor Conjuntos y las Fuerzas Armadas, sino también a las organizaciones de veteranos de Malvinas para que sean testigos y estandartes de la nueva Argentina. El 21 de julio del año 2005 fue Néstor Kirchner, el presidente que por decreto estableció las pensiones para los veteranos de Malvinas. Esa fue una de las primeras medidas de una serie que se tomaron para justamente poner en valor y darle reconocimiento desde el Estado a los veteranos de Malvinas. De hecho, era una postal común en los 90 ver a los veteranos pidiendo en los trenes, en los subtes, en la calle, porque estaban tirados a la buena de Dios. Ese reconocimiento y esa reconstrucción ya existió y es llamativo el término utilizado, los dos términos utilizados por el propio presidente, de nueva doctrina, una nueva doctrina, y por el otro lado el de la reconciliación. Es un léxico utilizado y que del cual se acudió en reiteradas oportunidades para hablar de la reconciliación con las Fuerzas Armadas, pero aquellas que cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. No mencionó, insisto, la palabra dictadura, el presidente no la contextualizó a la guerra de Malvinas en ese hecho. La vicepresidenta Victoria Villarroel acompañó a Milei en ese acto luego de los zigzagueos en la relación presidencial y se refirió y recordó a su padre, el teniente coronel Eduardo Marcelo Villarroel. Él es mencionado
por ella misma como un héroe condecorado por su participación en la Guerra de Malvinas. Pero la historia oficial que pretende escribir el gobierno omite distintos capítulos. Uno de ellos es que, por ejemplo, las condecoraciones fueron retiradas por el padre de Villarroel porque se negó a jurar en 1987 por la Constitución Nacional. Aquí tenemos, por ejemplo, la captura del diario Clarín de esa época. Arrestaron a 2 militares por no jurar fidelidad a la Constitución. Durante el acto, Milei también aprovechó para reivindicar a Julio Argentino Roca. Dijo que fue aquel presidente que defendió la soberanía nacional ante los bárbaros. O sea, digamos, los bárbaros son, en este caso, los pueblos originarios. La principal inspiración para nuestro reclamo de soberanía es el gran general Julio Argentino Roca, el padre de la Argentina moderna. Y así lo vivaban a Milei con el Viva la Libertad, carajo. En ese marco y en la tarde, Karina Milei, la hermana y la secretaria general de Presidencia, rebautizó el Salón Pueblos Originarios por Héroes de Malvinas. Allí los vemos. Ese fue el inicio del acto. Karina Milei no habló, lo hizo Manuel Adorni, quien dio un discurso leído. Lo llamativo es que el Salón Héroes de Malvinas, el flamante Salón Héroes de Malvinas, está a metros, en Casa Rosada, de una plaza homónima, la Plaza Malvinas, que cuenta, en realidad es un patio, perdón, no es una plaza, es el Patio Malvinas, que cuenta con fuentes, con balcones, con insignias, entre ellas la bandera que llevaron nuestros héroes de Malvinas en el operativo Cóndor y se izó en las Malvinas el 1 del 10 del 66. Este video de Fabián Wallman muestra, esto es a 15 metros del Salón Malvinas, insistimos, está embarcado el gobierno por momentos en esta batalla cultural y tranquilamente podrían haber, por ejemplo, anunciado el reacondicionamiento de ese patio, si quisieran. Pero era más importante eliminar el nombre del Salón de los Pueblos Originarios, al menos eso es lo que uno entiende. Mientras tanto, en Ushuaia se llevó adelante el habitual acto oficial, que es en el territorio más próximo a las islas. Finalmente lo hizo en soledad el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien no contó con la participación de ningún miembro del Poder Ejecutivo Nacional. Se sumó también Melella a la vigilia conmemorativa en el monumento Héroes de Malvinas junto a gobernadores patagónicos, pero, insistimos, sin miembros del gabinete ni funcionarios nacionales. Fue muy crítico Melella y además el propio gobernador en los últimos días había informado de ejercicios militares del Reino Unido en las islas y dijo que hay una renovada provocación británica y una amenaza directa a la República Argentina. Quien también se pronunció en la jornada de ayer fue Cristina Fernández de Kirchner. Le extendió el saludo en el 2 de abril a los veteranos del CECIM de La Plata. Cuando los excombatientes del CECIM me hicieron llegar un pedido de saludo para el acto de este 2 de abril, no lo dudé un instante. Dos poderosas razones movilizaron este saludo, que más que un saludo, en realidad es un reconocimiento que les dirijo a todos los compañeros. La primera de las razones, y tal cual lo he afirmado en otras oportunidades, es que Malvinas no solo es un imperativo de soberanía política, sino que también es, junto a los desaparecidos, los que parieron la democracia argentina allá por 1983. La segunda razón es mucho más reciente. Quiero felicitarlos por el gran triunfo jurídico y político que significó la declaración de inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras, que se había operado a través del ya conocido Mega-DNU. Derogación que permitía, sin lugar a dudas, la extranjerización de nuestro territorio nacional. La legitimación de ustedes, que defendieron nuestra tierra en Malvinas, para defender una vez más la soberanía nacional, hoy y aquí los pone en un rol de coherencia y dignidad con la historia de los argentinos y las argentinas que siempre, siempre levantaremos las banderas de memoria, verdad,
justicia, soberanía y paz. Muchas gracias por lo que hicieron, por lo que hacen y por lo que seguramente harán. Cristina Fernández de Kirchner uniendo, ¿no? La historia con el presente y en este caso el reclamo del CECIM de La Plata, que tuvo atención judicial para frenar la parte del DNU que avanzaba con la derogación de la ley de tierras, esa que le pone un límite a la extranjerización del suelo argentino. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también realizó un acto y aprovechó para diferenciarse del gobierno nacional y de recordar que Javier Milei, durante la campaña y antes, incluso cuando era un economista panelista mediático, reivindicaba a la figura de Margaret Thatcher. Obviamente, estamos esperando que quien es hoy presidente de la Nación le diga al pueblo que no se puede homenajear ni tener como ídola a Margaret Thatcher, que de manera traicionera mandó a matar a soldados argentinos. Así que creo que la soberanía no es solo un discurso del 2 de abril, la soberanía no es solo portar los símbolos nacionales o cantar el himno, la soberanía hay que ejercerla y actualizarla todos los días. Por supuesto que recordando a la gesta de Malvinas, por supuesto que homenajeando a los excombatientes, a los veteranos de Malvinas, por supuesto que reclamando de manera inclaudicable, con valentía y pagando los costos internacionales que haya que pagar, nuestra soberanía sobre Malvinas, repudiando a sus usurpadores. Mientras tanto, hoy vamos a ver a Victoria Villarroel llevando adelante su propio acto en el marco del Senado de la Nación. No hubo desfile porque, como dice el presidente, no hay plata. Mientras tanto, y si hablamos de soberanía, el presidente Javier Milei, en una entrevista con CNN en español este fin de semana, ratificó su alineación, y esto lo leo textual, alineación con los Estados Unidos, independientemente de quién esté en el poder, demócratas o republicanos. Además, el fin de semana habló el embajador Mark Stanley. El embajador de los Estados Unidos dio una nota en La Nación y allí había cuestionado a la base que hay en Neuquén, la base china que hay en Neuquén. En ese marco, ayer, en la jornada de ayer, se conoció la información de que el gobierno analiza una inspección a esa base militar. ¿Es una base militar? Veamos qué informaba La Nación más. El gobierno va a pedir una inspección técnica a la base china, a la base que otorgó Cristina Fernández de Kirchner a los chinos en su momento, 2014, te acordarás. El gobierno tiene serias dudas de que alguien se haya fijado qué se hace en esa base y qué están haciendo en este momento. Es decir, el gobierno tiene dudas, pese a que esto fue obviamente replicado, lo que dijo Stanley por la embajada china, dijo precisamente, hay gente del CONAE que está trabajando. Estudio entre meteorológicos y espaciales, dicen. Sí, eso dicen, que no hay militares. Duda, ¿no? Ahora, lo cierto es que esta agencia que maneja esta base china depende del Ministerio de Defensa chino. Entonces, siempre las dudas estuvieron en torno a qué se está haciendo en la base. Bueno, el gobierno evalúa pedir una inspección, dice que no le cierra del todo el contrato, es decir, que vieron el contrato y que tienen dudas respecto a la letra del contrato. Esto no quiere decir que lo quieran deshacer. Son 50 años que le dio Cristina Kirchner a China para que instale una base. Sin pasar por el Congreso, ¿no? Exactamente. Una base china de 50 años con inmunidad. Es decir, es como entrar en una embajada. Vos tenés que pedir permiso. Me sorprende que la Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén. Fue lo que dijo el embajador de los Estados Unidos, Mark Stanley, en La Nación. Es el título de esta entrevista que pueden leer completa en caso de que quieran interiorizarse en las preocupaciones de Estados Unidos a viva voz. Ayer, 2 de abril, llegó la generala Laura Richardson. Nosotros habíamos anticipado que la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos iba a visitar la Argentina. Va a estar 3 días acá, se va a reunir con el jefe de gabinete, Nicolás Posse. Fue el jefe de gabinete, Nicolás Posse, quien anticipó que probablemente la visita de Richardson sea coronada con este anuncio, la inspección de la base en Neuquén
en la cual trabajan o que está bajo el sentido militar chino, ¿sí? Bajo el ministerio o bajo el sector de las Fuerzas Armadas chinas. A ver, esta base es una base espacial que tiene fines científicos, eso es lo que al menos figura oficialmente, y además tiene componentes nacionales, y por componentes nacionales me indico a trabajadores nacionales de la CONAE, la Comisión Nacional Aeroespacial, que tiene a sus científicos trabajando allí, es parte de este convenio firmado de cooperación. Lo llamativo es que no solamente en Neuquén hay bases de China, también hay una base de los Estados Unidos. Eso sí, dicen que tiene fines humanitarios, la que hay en la provincia de Neuquén. Hay otra también en Chaco, es decir, Estados Unidos tiene 2 bases que proveen y que se han encargado, por ejemplo, en los Estados Unidos, de proveer un edificio, camas, frazadas, computadoras, asistencia para posibles catástrofes, inundaciones, terremotos. Estados Unidos supuestamente provee el material y no deja luego militares efectivos en el lugar, sino que los transfiere a defensa civil. Pero lo que se alega es que Estados Unidos retiene un derecho también de inspección a lo que sucede allí. Entonces, también, además, hay que sumar a esto que en la Argentina hay una base de la Unión Europea en Malargüe, en Mendoza, también vinculadas a fines científicos. Es decir, el hecho de que existan territorios desplegados a lo largo del país con fines pacíficos operados por otros países no es únicamente potestad de China. Es, naturalmente, en el marco de la guerra geopolítica que existe, la que llama la atención. ¿Qué más? El propio Diego Guelar, el ex embajador en China, pero embajador durante el gobierno de Mauricio Macri, aseguró que esa base tiene fines pacíficos, que hubo una inspección en 2019 que se realizó, en la cual acudieron distintos funcionarios, incluso un delegado de Estados Unidos, y que se comprobó que allí, insistimos, lo único que se llevan adelante son tareas científicas. ¿Qué más respecto a esto? La embajada de China también contestó: hemos tomado nota de los comentarios poco adecuados de la embajada de Estados Unidos. La estación de espacio lejano en Neuquén es una instalación de cooperación tecnológica espacial. En lugar de los llamados militares mencionados, los científicos de Argentina y de China tienen acceso al uso de esta estación para investigación científica. Y aclara la embajada: en 2019 la Cancillería Argentina y CONAE coordinaron una visita de delegaciones de representaciones diplomáticas, incluyendo a los Estados Unidos. Todo esto demuestra plenamente el carácter civil y el modelo de operación abierto y transparente en esta estación. También esto avanza, recordemos, hay distintos intereses que tiene Laura Richardson en la República Argentina, no solamente esta base, sino también la construcción por parte de China de un puerto en Tierra del Fuego. También la intromisión de Estados Unidos en la hidrovía con la asistencia militar allí, además de otros temas vinculados a Irán y demás. Mientras tanto, el fin de semana fue noticia también por los conflictos diplomáticos que encabezó el presidente Javier Milei. Escaló primero en la confrontación con Gustavo Petro, al quien había señalado, al quien había denostado, llamándolo guerrillero, asesino, pone bombas, y finalmente Mondino logró distender la relación con Colombia. Finalizó este capítulo con este comunicado. A ver si me sacan el socarito, si lo puedo leer. Dice: por la presente, los presidentes de ambas naciones, la Cancillería de Colombia y Argentina han mantenido conversaciones para afianzar las relaciones diplomáticas acorde con las tradicionales relaciones de fraternidad, civilidad y los vínculos en los planos políticos, comercial, cultural e institucional. Finalmente, entonces, se le da fin a este conflicto. De todas maneras, el fin de semana el presidente también, en la entrevista con CNN, se le dedicó un párrafo, un capítulo especial al presidente mexicano. Presidente, México va a tener elecciones el 2 de junio. Tanto el presidente López Obrador como su candidata Claudia Sheinbaum han tenido palabras muy duras con usted. Es un halago. Es un halago. Digo, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí me enaltece.
Acá alguien dice que el barrio chino de Belgrano evade impuestos y nadie se fija en eso. Me encanta, los amo, los amo. Esto vinculado a las relaciones internacionales y la nueva ubicación de Argentina en el mundo. Mientras tanto, también nos estamos insertando como uno de los países que tiene más dengue en la región. Sigue creciendo la cantidad de dengues en el país. Este año se registraron hasta ahora, en lo que va del año, 163.419 casos, ¿sí? Que es, y ya lo ubica como la epidemia de dengue más importante de la historia. Y los muertos van escalando, ya son 119. En algún lado vi 120, pero por ahora dejemos 119, total para sumar tenemos tiempo. El boletín epidemiológico indica que esta temporada y los primeros 4 meses del año, los casos acumulados representan más de 6 veces lo registrado en el mismo periodo de la temporada anterior, que ya había sido alta y había sido 10 veces más que la de 2019 y 2020. Hay más casos y se ha anticipado el pico, que en general es dentro de un par de semanas y además por más tiempo. A ver, para prevenir hay que usar repelente lo más que se pueda, sobre todo en la parte baja del cuerpo. Lo que uno ha leído y uno ha escuchado de los distintos infectólogos es que el mosquito del dengue no vuela alto, no vuela mucho, más bien vuela bajo, entonces pica en el tren inferior del cuerpo. Igual hay que pasarse repelente por todo el cuerpo, pero no se olviden de las piernas particularmente. Y se alimenta durante la mañana, en el amanecer y en el atardecer. En el resto del día es menos frecuente que pique, ¿sí? También tengamos en cuenta que apareció el ministro de Salud, primero a través de este comunicado. Desde el mes de diciembre, y dio a conocer todo el raconto de medidas que se ha tomado. Hay un capítulo especial donde se culpa al gobierno nacional anterior por las medidas que no se tomaron en cuenta. Dice: estamos sufriendo las consecuencias de la falta de prevención que hubo el año pasado, donde no se hizo el trabajo correspondiente. Lo mismo ocurrió por parte del Ejecutivo Nacional, quien no compró los larvicidas para las provincias desde el año 2022. No podemos repetir los errores del pasado. También le patea las pelotas a los ministerios provinciales. Dice: los ministros coincidieron en que la eliminación del mosquito en el territorio es la primera línea de defensa para frenar el dengue, y es la clave, es el trabajo local y peridomiciliario para combatirlo. Es decir, es potestad del gobierno local. El ministro de Salud reiteró que no va a incluir pronto la vacunación, ¿sí? Y en este sentido tampoco dijo que por ahora también lo que se están demorando son las compras de las vacunas. No para aplicar inmediatamente, pero el año que viene va a haber que aplicar, porque esta situación llegó para quedarse, al menos eso es lo que se advierte. Entonces, mientras el resto de los países ya están haciendo las compras de las dosis correspondientes para tenerlas el año que viene, por ahora el gobierno nacional está diciendo que no están las verificaciones suficientes, algo que, por ejemplo, contestó el propio ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. ¿No? La vacuna, se ha publicado un trabajo donde se ha demostrado lo que se llama técnicamente la eficacia y la seguridad. Estas palabras las hemos usado tanto con las vacunas del COVID, ¿no es cierto? Es decir, que en el escenario donde fue probada baja el riesgo de tener la enfermedad y sobre todo tener la enfermedad grave, y es segura porque los efectos adversos que se han encontrado hasta el día de hoy son menos graves que, por supuesto, la propia enfermedad. Es decir, que eso es lo que sabemos de la vacuna. Lo que estamos discutiendo con la vacuna no es eso, sino es cuáles serían las indicaciones de política pública, es decir, cuáles serían las indicaciones para la comunidad de vacunarse. Y hoy por hoy la mayoría de los expertos y la Organización Panamericana de la Salud también recomiendan que se analice un formato focalizado y segmentado. ¿Qué quiere decir esto? Focalizar el uso de la vacuna por parte de la política pública de los estados en los lugares donde hay tránsito sistemático e intensivo del virus, es decir, zonas endémicas. Eso al día de hoy en la Argentina solo se ve en algunos pueblos y ciudades del norte de la Argentina, no en el resto del país. Y luego segmentar, esto significa a los grupos de edad
que más tienen la enfermedad, y esos grupos de edad son los grupos jóvenes. Encima no hay repelentes, hay una situación de desabastecimiento total, no queda claro si la empresa que lo produce, que es la misma que hace todos los repelentes y además todo lo que son los insecticidas, porque no es lo mismo. El repelente repele el mosquito pero no lo mata, el insecticida sí mata. Pero todo lo que son insecticidas hogareños, los que se compran en el supermercado, los hace la misma empresa, que es Johnson, y no se sabe si no dan abasto, si han secado la plaza, si están especulando con el producto. Realmente es una situación opaca y obviamente no hay ley de abastecimiento porque fue derogada por el gobierno, por el DNU que sigue vigente, y tampoco hay intención oficial de llevar adelante ningún tipo de medida al respecto. El mercado, ustedes saben, se regula solo. De esto habló Mirta Legrand. ¿Por qué no fumigaron? Bueno, fumigar es perdón que lo interrumpa, que no nos están cuidando. Estamos todos asustados, temerosos, pero no nos cuidan. No sabemos si vacunarnos, si no debemos hacerlo. Bueno, la palabra de la chica que se ha convertido, insisto una vez más, en la principal crítica al gobierno de Javier Milei. Otro que estuvo muy crítico y que en virtud de estas críticas es que empezó a hablar el ministro de Salud, Mario Russo, es Eduardo Feynman, que se expresaba y cuestionaba al titular de la cartera de salud de esta manera. ¿Va a poner la carita en algún momento? ¿Usted es el secretario de salud de este país? ¿Ministro ese? ¿Tenemos ministerio? Sí, tenemos. Ministro. Tenemos ministerio. Ministro. Creo que le queda grande el nombre de ministro. La verdad. ¿Va a poner la cara? Cobarde. Usted, Russo, es un cobarde. Por lo menos ponga la cara. Explíquele a la gente qué es lo que están haciendo. ¿Qué papel pobre te hacen hacer, maestro? Me daría vergüenza. Pero bueno, qué sé yo. Algunos, viste, por un conchavo. Por ahí los 2, 3 palos que está ganando por mes te sirven. Por ahí lo que creo es, ya a esta altura, si no quiere hablar, es que no sabe. Hoy tenemos un ministro de... No le importa, Edu. El rayo. Tal vez no le importa. El rayo. Me cortaron el... Sí. Uy. ¿Qué pasó? Las fuerzas del cielo. Ahí está la fuerza. No. Russo. Las fuerzas del cielo. Russo está manejando el micrófono, Edu. Sí. Está muy bien. Después de este hecho mediático, Russo habló y mostró su carita. Lo hizo en IP Noticias, no sé si tenemos la captura allí. Además, dio distintas entrevistas, una de ellas fue a Infobae, dijo: confunden trabajar con perfil bajo con inacción. Dijo que Argentina, junto a Brasil, Paraguay, reúne la mayor cantidad de casos de dengue de América del Sur. También especificó que hay que esperar todavía para la vacuna. A Eduardo Feynman no le convencieron las explicaciones porque hoy también le dio para que tenga y guarde. El mudo. ¿Quién es? Uno de los tantos mudos del gobierno. ¿Quién? El ministro de Salud. Russo. Sí. El título, claro, porque el ministro de Salud, Russo, dice: confunden trabajar con perfil bajo con inacción. Ajá. ¿Perdón? Un ministro nacional, y mucho más en salud, cuando estamos en medio de una epidemia, porque no, yo coincido con él, no hay que confundir el COVID con el dengue. No, claro. Eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, un ministro de salud jamás debe tener perfil bajo. Señor, si usted desea tener perfil bajo en su vida, váyase a otro trabajo. Un ministro jamás puede tener perfil bajo. No es lo suyo. Si quiere perfil bajo, si usted eligió este trabajo, si usted aceptó ser ministro, y además de algo tan importante como la salud pública en la República Argentina, usted tiene que dar la cara todas las veces que sean necesarias, para explicar, para contar, para decir. La salud es muy delicada. Feynman extraña a Bisotti, digo,
digamos, o sea, ¿se acuerdan? Bisotti todas las mañanas se paraba y contaba cómo avanzaba el COVID, qué medidas se estaban tomando. Eso sí, ningún canal la tomaba. Ningún canal hacía, solamente cuando fue la payasa Filomena. En fin, ¿qué pasa con los candidatos a la Corte Suprema? Fue un fin de semana de mucha rosca en esta materia. Si bien todavía formalmente no se inició con ninguno de los pasos que deben hacerse en materia burocrática para discutir y empezar con los pliegos de los dos cortesanos. Hay mucho run run ahora por Ariel Lijo. Primero, la Corte Suprema, la actual conformación, ya sintió el impacto y en el propio bloque de Unión por la Patria dicen al final esta designación, esta propuesta del Lijo pegó mucho más al interior de la Corte que el propio pedido e inicio de juicio político que se llevó adelante el año pasado. ¿Se acuerdan? Emiliano Jacobiti, la mano derecha de Martín Lustó, él es diputado, pero Lustó es senador y va a tener que votar, por ejemplo, la designación del Lijo, habló este fin de semana y así se refería. Parece que es muy importante que la Corte se complete. Me gustaría que haya una mujer. Si me preguntás qué va a pasar, creo que los van a aprobar, porque me parece que... ¿Que va el combo, que aprueban los dos? Sí, me parece que no sé si los dos. Lo que más me gustaría que uno sea un hombre y otro una mujer. Si me preguntás qué creo que va a pasar con Lijo, porque me parece que la pregunta iba por ahí, creo que va a tener el consenso en la mayoría, por lo que escucho, para que lo voten. Pero no lo sé, no estoy metido en algo en particular con respecto a eso. Jacobiti fue diputado hasta diciembre y actualmente es rector de la UBA. Sigue siendo la mano derecha de Martín Lustó y hay que leerlo de esta manera. Algunos leen cuando dicen me gustaría que haya una mujer, que lo dicen en referencia al segundo candidato de la Corte, el que tiene mayor ascendencia libertaria, al menos en sus papeles, lo que ha escrito y los pronunciamientos públicos que ha hecho sobre distintas cuestiones de coyuntura. Ahora, lo cierto es que ayer también desde Casa Rosada, la mano derecha de Javier Milei, el principal estratega Santiago Caputo, dejó entrever que son los dos o ninguno. Son los dos o ninguno. No va a haber un toma y daca como entiende la política o como leyó la política de esta designación. Pero además, esta propuesta generó un impacto dentro del propio bloque de La Libertad Avanza. Francisco Paul Troni, quien en algún momento iba a ser el jefe del bloque de los libertarios en la Cámara de Senadores, ahora se retobó. ¿Crees que vas a ser el único que se va a oponer al pliego del juez Lijo, que puede haber otras voluntades? Ya escuchamos críticas también de Victoria Villarroel, la vicepresidenta y presidenta del Senado, aunque no vota, pero sí que se ha manifestado en contra. ¿Crees que estas críticas que vos haces, algunos otros senadores pueden llegar a tenerlas en cuenta? Yo creo que sí, algunos por ahí confunden un poco de lo que es el apoyo al presidente, que en mi caso no está en duda en absoluto. Salgo en los medios desde el 10 de diciembre permanentemente en defensa de todo lo que se está haciendo. Y entonces algunos confunden. Aquí el presidente pide acuerdo para un nombramiento en el cual uno puede o no puede estar de acuerdo. Y eso es lo que yo estoy manifestando. Pero algunos, bueno, por ahí le da un poquito de pudor decir, como lo estoy haciendo yo abiertamente, ¿no es cierto? Pero confío en que hay una mayoría de senadores que se opondría. Está complejo allí el escenario. Hay una muy buena nota de Noelia Barral Grijera en Cenital de esta jornada, donde cuenta algunos entretelones dentro de la propia Corte, de la conformación actual. Aparece el nombre de una mujer. Bueno, hay mucho. Ustedes saben que el sector judicial es un sector muy ávido de tener distintos tipos de operadores, así que imagínense, es una alta temporada de operaciones y de rosca al respecto. Pero ya estamos llegando al final y antes de ello, algunos momentos que no queremos que pasen desapercibidos de cuestiones de perlitas que nos dejaron este fin de semana. Una es en la entrevista en CNN, Javier Milei describió la personalidad de cada uno de sus perros. Debe tener el trabajo más estresante de la Argentina. ¿Qué hace para relajarse? O sea, ¿hace yoga, hace algo? No, trabajo. No, pero no hace algo, ejercicio, yoga. No, soy adicto al trabajo.
O sea, digo, para un adicto al trabajo esto está buenísimo. O sea, está todo el día trabajando, es buenísimo. Leí en algún lado que usted duerme 3 horas por noche, 4 horas por noche. Estoy durmiendo 4 o 5 horas ahora, estoy durmiendo un poco menos, sí. Me levanto y en general lo que hago es, me subo al carrito de golf, más bien me levanto, me voy a ver a mis hijitos de 4 patas. ¿Sus perros? Sí, a Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, que están en una parte de la quinta, estoy con ellos aproximadamente 1 hora y ya después vuelvo, me baño y me pongo a trabajar. Entonces, esa es su forma de relajarse. Bueno, entonces esa es mi forma de relajarme. Leí en algún lado que tiene que estar con 1 por vez porque si está con los 4 se pelean o algo Con así. 5. 5. Son 5. Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Y no pueden estar juntos porque con la pandemia perdieron el hábito de manada. Entonces no pueden estar juntos. Entonces usted lo que va a ver es que hay 5 caniles y 5 recreos. Y ellos deciden de qué lado, digamos... ¿Y tienen personalidades diferentes? Sí, tienen personalidades muy distintas, sí. ¿Cómo son? A ver, por ejemplo, Murray es muy cariñoso, pero es muy territorial. Muy territorial. Conan luce muy tranquilo, pero no lo provoque. Después, por ejemplo, Milton, que además es el más grandote físicamente, en 2 patas mide 2 metros. A él le gusta solo estar con mujeres. O sea, no es ningún tonto. Después, Robert es muy revoltoso, digamos, o sea, está todo el tiempo haciendo lío. Es decir, quizás es el que más se parece a mí en la personalidad, y Conan. Y después, Lucas es un cabrón. Lucas es muy cabrón. O sea, es como que enseguida se fastidia y nada, y se satura rápido. Esta situación dio lugar a toda una discusión, un debate en redes vinculados a cuántos de estos 5 perros están vivos, porque hay versiones de que uno de los 5 falleció en medio de esta serie de clonaciones que ha hecho. Pero bueno, será tema de otro boletín. Seguimos también porque este fin de semana ocurrió un regreso tal vez esperado en el mundo de la política. Si yo les pregunto a ustedes quién quieren que vuelva, bueno, probablemente no esté entre sus respuestas. ¿Lo vemos? Marcos Peña, sí. Qué felicidad. Qué felicidad. Le llegó una caja. Primer libro propio. Primer libro propio. ¿Qué se siente? Emoción, alegría. Y ¿qué va a pasar con este libro? ¿Qué querés que pase por lo menos? no sé. Que sirva. Marcos, dale. No se lo ve muy emocionado, la verdad. Bueno, de todas maneras explicó un poco más de qué se va a tratar este libro. Me imagino que lo va a presentar en la feria. Hola, el arte de subir y bajar la montaña. Cosa que aprendí de la dimensión humana del liderazgo. Mi primer libro. Muy contento de poder presentarlo. Muy contento de poder compartirlo con ustedes. Reúne experiencias, aprendizajes, reflexiones, después de varios años de camino personal. Espero que te guste, espero que te sirva para tu propio camino personal. Puedes encontrar en librerías a partir del 3 de abril. Muchas gracias y un abrazo grande. Desde hoy ya está disponible en las librerías. Es un libro de autoayuda, ¿no? Habla de un camino personal. Tiene, me parece, tintes de autoayuda bastante lejano a lo que por ahí puede ser el segundo tiempo del libro que sacó Mauricio Macri después de pasar por el mismo trance de poder que tuvo y que acompañó a Marcos Peña. Nos vamos, será hasta mañana, nosotros nos vamos despidiendo, le agradezco a Marcos Arauz en la operación, que además hoy es su cumpleaños,
Así que muy feliz cumpleaños, Marcos. También a Emilio Laszlo, que está aquí al pie del cañón todo el día ahí yendo y viniendo con la data. A Azu y a Romy por la edición y a Celina y a Sofía en las redes. Nosotros ya seguimos a Pura Industria Nacional.